Bien, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando acerca de cómo poder ser parte de la misión de Dios. Dios está en misión, Dios está llevando su nombre, su gloria, su fama a todas las naciones de la tierra. Hemos hablado ya acerca de la importancia de la oración, hablamos también de la importancia de poder enviar, es decir, participar juntos en que otros puedan conocer también de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, yo no sé si alcance a ver del todo la imagen que tenemos aquí al frente. Es una imagen de Jesús. ¿Qué está haciendo? Es esta famosa escena cuando Jesús echa fuera del templo a los cambistas, los que vendían palomas y ovejas, y los echa de una manera pues que llama mucho la atención. No es un texto tan fácil. Yo estuve leyendo con cuidado todos los pasajes que hablaban acerca de esto. En ningún lugar dice que Jesús estaba enojado. Todo el mundo dice que estaba enojado, pero no dice que estaba enojado, ¿ok? No dice. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo es que Jesús echó a esta gente del templo? ¿Cómo habrá sido? Bueno, por supuesto sabemos que Jesús tiene toda la autoridad y Él tiene todo el derecho de hacer el juicio cuando Él quiera hacerlo. Y la Biblia dice que podemos enojarnos sin pecar, y seguramente Jesús no pecó, por seguro, porque Él es Dios, y además porque Él nunca pecó, dice la propia Escritura. Pero ¿cómo habrá sido? ¿Se puede imaginar la escena? Porque correr a alguien, imagínense un tianguis que hay, ¿no? Y usted se le ocurre, a ver, quítense de aquí, vamos a sacarlo. Ay, Dios mío, aquí no se dejan. Y no creas que era tan fácil allá tampoco la cosa, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Pero la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué movió a Cristo, a Jesús en la tierra a hacer esto? ¿Por qué lo hizo? Yo imagino también que su propia autoridad, su sola presencia, sus palabras, no sé si a usted le ha pasado esto. Hay personas que cuando hablan o dicen algo tienen cierta autoridad, tienen cierto peso. Yo imagino que cuando Jesús comenzó a hacer esto, seguramente había una tal autoridad que no sé si eran 20, 30 personas que estaban haciendo esto, pero seguramente fue tal la fuerza de sus palabras y sus acciones que todo el mundo obedeció. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo quiero darte al menos 4 razones por las cuales Jesús purificó el templo, se llama esto, santificó el templo. Y quiero que vengas conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, por favor. Y vamos a leer solamente unos pocos versículos porque no son tantos. Marcos capítulo 11, por favor, versículos 15 al 18. Jesús hizo 2 purificaciones del templo. Una al principio de su ministerio, eso está en Juan capítulo 2, y otra vez al final de su ministerio. Esta vez es casi un día antes, o un día antes de la muerte de Cristo. Esto fue un día antes de la muerte, o sea, casi al final de su ministerio. Marcos capítulo 11, por favor, versículos 15 al 18. Y vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué limpió Jesús el templo de estas personas que estaban vendiendo y comprando? Marcos 11:15. ¿Está conmigo, hermano? Sí, se lo voy a leer yo. Son pocos versículos realmente. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, no dice que estaba enojado, pero lo habrá hecho con una gran autoridad. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para... Aquí tenemos la frase que estamos estudiando en estos días.
para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de alabarte con libertad. Gracias, Señor, por estas hermosas alabanzas que de nuestro corazón te cantamos, porque eres grande y maravilloso, Señor. Y no nos cansamos, Señor, de admirarte, de exaltarte, Señor. No solamente cuando cantamos alabanzas, sino queremos hacerlo con toda nuestra vida, Señor. Pero también, Señor, queremos aprender de tu palabra y pedimos que hoy hagas una obra especial. Que una vez más, Señor, por amor a tu nombre, uses tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu haga una obra en nuestros corazones. Tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Y seamos tocados, desafiados, Señor. Seamos sacudidos por la palabra tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta pregunta no es tan sencilla de responder. ¿Por qué hizo Jesús esto? Pero creo que el propio texto nos va a dar justamente las respuestas por las cuales el Señor hizo esto. Tenemos que entender algunas cosas primero para lograr entender esto al 100% o de la manera más acercadamente posible. ¿Qué estaban haciendo estas personas ahí? Bueno, le explico un poquito para que tenga un antecedente. Lo que sucedía era lo siguiente. En la Escritura dice que los judíos debían de ir al templo a presentar ofrendas a Dios. Habían varios tipos de ofrendas. Y esas ofrendas se presentaban como un sacrificio a Dios. Los sacerdotes de aquel entonces y bueno, los líderes religiosos de aquel entonces, a veces les hallo muy parecido a lo que sucede a veces en nuestro propio país, y ya que le cuente la historia usted se va a dar cuenta. Fíjese que ellos tenían que traer estos animales, porque a veces podían sacrificar un cordero, por ejemplo, y si eran pobres y no tenías para un cordero, ¿qué sacrificabas? Una paloma. Eran mucho más baratos, eran muy baratas, pero tenías que traer algo. Nadie podía presentarse a Dios con las manos vacías. Interesante. Pero cuando estas personas traían sus sacrificios, su cordero, su paloma, lo traían al sacerdote, el sacerdote antes del sacrificio lo examinaba y le decía: esto no cumple con los requisitos. ¿Qué crees? Tu becerro no cumple. Mira, yo no lo veo bien, este no es un buen, no puedes hacer este sacrificio. Y entonces, ¿qué hago? Decía la persona, pues no puedo. Casi parece trámite de licencia aquí, hermano. ¿Qué cree? No hay sistema. ¿Cómo? No hay. No, pues venga otro día. O bueno, ¿qué podemos? Resulta, no se preocupe. Aquí tenemos nosotros unas personas que ya están autorizadas. Y usted puede comprar su becerro, su oveja, su paloma aquí. Además no puedes comprar con cualquier dinero o no puedes dar cualquier ofrenda. Tienes que ir con los cambistas, porque gente venía de diferentes lugares. Y en las fiestas venían a hacer este sacrificio y tenía que, entonces, tienes que hacer el cambio de la moneda y luego comprar. En pocas palabras, era un negocio ventajoso e ilícito que hacían los sacerdotes. Cualquier parecido con nuestro querido México no es casualidad. Es el corazón del hombre, que somos un poco así. Pero estaban haciendo mal. Pero había algo adicional. Venga conmigo al primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 8. Y vamos a tratar de entender qué era no solamente lo que estaban haciendo como algo equivocado, sino también el hecho de dónde lo estaban haciendo. Primero del libro de Reyes, capítulo 8, primero de Reyes 8 y versículo 41 al 43. Se lo voy a leer yo. Búsquelo por favorcito si me quiere seguir, ¿verdad? Primero libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41. Amén. Ya lo tienen algunos. Primero de Reyes 8. No es primera porque es un libro, no es primero. 8:41. Dice así: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel,
que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirá de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. ¿Viniere a qué? Vendría a orar. Dios estaba esperando que extranjeros llegaran a Israel y llegaran a orar. Versículo 43. Tú oirás desde en los cielos, en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué dice? Conozcan tu nombre y te teman, y tú como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa. Ese es el primer templo. Estamos hablando de la dedicación del templo de Salomón. Sobre esta casa que yo edifiqué. Primera razón, yo creo, y posiblemente la razón más fuerte en todo el contexto que estamos viendo. Jesús limpia el templo, expulsa a estas personas ahí para hacer lugar, espacio, para que el extranjero conozca al Dios verdadero. Dios estaba pensando en los extranjeros. Le explico. Esta es una representación del templo. Usted tiene que saber, ¿verdad? Ya lo sabe, que el primer templo, hecho por Salomón, fue destruido por Nabucodonosor. Fue reconstruido después, en la época de Esdras, Nehemías, Zorobabel. Ellos reconstruyen el templo. Herodes lo manda a remodelar o hacerlo más bonito, y por eso este templo también le llamaban el templo que Herodes había remodelado. Esto es lo que estaba en los tiempos de Jesús. Ahora, este era un lugar enorme, hermanos, grande, increíble. El templo brillaba tanto que cuando le daba el sol era una cosa majestuosa, increíble. Esta parte central, todo esto es el templo, todo es el templo. Esta es la parte central del templo. Aquí tenemos el santuario. Esta parte del santuario medía aproximadamente 30 metros de altura. O sea, no era un edificio, venía 30, era una cosa majestuosa. Hoy tenemos edificios altos, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces nadie tenía edificios altos. Entonces el templo sobresalía de una manera increíble. Aquí adentro de esta parte está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el candelero, la mesa de los panes, ¿verdad? Todo esto estaba en esta parte. Esta parte de acá se llamaba el atrio de las mujeres, porque las mujeres judías podían entrar a esta parte. Esta parte de afuera se llama el atrio de los gentiles. Los gentiles, toda esta zona de aquí y esta zona alrededor acá, toda esta zona así como una gran U, digamos, los gentiles no podían entrar al templo porque eran gentiles, no eran parte del pueblo de Israel. Pero Dios siempre previó, y esa es una cosa increíble, porque no hay en los anales de ninguna historia, de ninguna religión, que extranjeros vengan. Y Dios dijo, quiero que este espacio de aquí sea para que el extranjero venga a adorar a Dios y a buscar a Dios. Y en esta zona habían puesto, adivinen, el tianguis. ¿Sí? No hay otra, ¿no? Imagínense los borregos, las palomas, los cambistas, ¿verdad? Pues ya de una vez el guarache, la quesadilla, yo no sé qué más hacían ahí, ¿no? Pues era como un tianguis, ¿no? Prediqué este mensaje en San Lorenzo, le digo, oigan hermanos, es como el tianguis que se pone aquí en las torres, hagan de caso, ¿no? Así, no hay otra, ¿no? Se ponen ahí. ¿Cómo iba a poder un extranjero que venía de África, que venía de India, que venía de Europa, que venía de Oriente, acercarse a orar a Dios en medio de esa cosa? Leamos una vez más. Marcos capítulo 11, versículo 17. Porque aquí explica, claramente lo dice ahí. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa, ojo, mi casa. Jesús se hace igual a Dios.
Porque esta era la casa de ¿quién? De Dios. Es mi casa, dice. Se hace igual a Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Muchos se quedan hasta ahí, porque el texto de Lucas dice igual y Mateo también, pero el texto de Marcos agrega algo más que nos ayuda a entender mejor. Será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios quería que los extranjeros se acercaran y los conocieran a Él. Siempre fue el plan de Dios llevar su nombre a todas las naciones. Y desde el principio, el pueblo de Israel iba a ser el mensajero de este Dios verdadero a todas las naciones. Israel no hizo un buen trabajo al respecto. Sin embargo, Dios siempre estaba moviendo al pueblo de Israel, atrayendo a los extranjeros. Y piense un poquito. ¿Se acuerda que José fue vendido? ¿A dónde se lo llevaron? Egipto. Y él habló allá del Dios verdadero. También recordamos que hubo un sirio que tenía lepra en la época de Eliseo. Y entonces, ¿cómo se llama? Naamán. Y fue a ver al profeta de Dios. Y Dios dijo, te voy a sanar. Para que tú vayas y le digas, Naamán era sirio. Sirio como la nación Siria actualmente, donde está la guerra. Siempre, piense, ¿se acuerda de Felipe? Hechos capítulo 8, ¿se encuentra con quién en un camino? Con un tesorero, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Siempre el corazón de Dios dice, busquen a los extranjeros, que ellos conozcan el mensaje. Y si van a venir acá, denle el espacio. Y ahí en ese lugar estaban vendiendo y comprando, y el tianguis, y ¿cómo voy a poder orar? Entonces Dios dijo, mi casa va a ser casa, esta zona, esta área, hermanos, es muy grande. Algunos han dicho más o menos, sacando una cuenta, más o menos caben en esta zona 20 canchas de fútbol, soccer. Más o menos aquí unas 10, acá otras 10. En un espacio enorme. Ahí tenían el tianguis. Este es un espacio dedicado no como un espacio libre a la oración. Y venían las personas. Sí venían. Si leemos, no tenemos el tiempo, pero en Hechos capítulo 2 nos dice que mucha gente llegaba a adorar a Jerusalén. Y gente de todas partes llegaba. Y da la lista ahí, cerca de más de 15 naciones diferentes, árabes, cretenses, romanos, gente que venía de África, de todas partes venían a adorar. Mi gran pregunta ahora es la siguiente. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Wow, hermano, sí, qué interesante. ¿No estaremos haciendo nosotros lo mismo? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. No hay extranjeros, tal vez no tantos, pero algunos, en medio de nosotros, que podrían conocer la palabra de Dios y nosotros no se las estamos llevando. ¿No estaríamos a ellos estorbándoles sin conocer el corazón y entender el corazón de Dios por el extranjero, que también el extranjero debe de conocer la palabra del Señor? Bueno, tal vez nos ha faltado corazón. Tal vez necesitaríamos despertar un poquito a esto. Siguiente, por favor. Le tengo una pequeña lista, hermanos. No es completa, pero es bastante información. En México tenemos un buen grupo de extranjeros de diferentes nacionalidades. Y vamos a comenzar con alguien que tal vez nunca nadie ha pensado. Número 1, los indígenas de etnias que viven aquí en Ciudad de México o en las ciudades principales. ¿Nunca le ha tocado? ¿No le ha tocado que está en un tianguis y a veces hay gente que está hablando su idioma? Claro, para nosotros es algo como curioso. Ay, mira, están hablando. ¿Quién sabe qué es? Entonces le preguntas, allá lo mucho, ¿no? Le preguntas, ¿de qué están hablando? Y la gente no te quiere decir. Porque ¿qué te interesa, no? Pues nada, ¿qué? ¿No? Hermanos, ¿no son naciones? ¿No son extranjeros? Su segundo idioma es el español. Su primer idioma de muchos de ellos es un idioma indígena. ¿Ha visto los que venden muebles? Muebles rústicos, ahí están. ¿Ahí notó que viven ahí? O sea, venden los muebles al frente y atrás viven ellos. Ahí viven, con sus niños, con sus familias, ahí viven.
La mayoría de ellos indígenas, purépechas. A veces vamos a comer unos tacos por ahí y hay unos de Oaxaca que venden tacos muy buenos, por cierto. De hecho, el nombre del lugar es emblemático. La Lupita Ayuuk. ¿Nadie conoce? ¿No? No, deberían de ir, hermanos. Está buenísimo, eso sí, ¿eh? Pero entre ellos, número uno, si te fijas, mire, esta es la cosa. Nosotros criticamos a los judíos y hacemos lo mismo que ellos. Porque no nos importan, no prestamos atención, lo vemos como algo curioso y no les llevamos el evangelio y viven en medio de nosotros. Pero no hemos tenido el amor para acercarnos a ellos y hablarles la palabra de Dios. Primera, ¿te fijas? Son todos parecidos. Es más, seguramente son hasta parientes. Se fijan, estos son todos como parecidos, ¿no? Y entre ellos de repente hablan, pueden más rápido en el idioma de ellos. Bueno, no fácil para ellos. Hablan su idioma. Hermanos, tenemos que llevar el evangelio también a estas personas. No debemos olvidarnos de ellos. Indígenas que vienen a veces a la Ciudad de México. Hay un ministerio que va a llevar la palabra de Dios a los indígenas en Sinaloa. Y te puedes ir por una semana, 2 semanas, lo que tú quieras, a ir a trabajar allá y saben lo que hacen. Yo he estado con este hermano, el ministerio se llama Buenas Nuevas. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar. Excelente ministerio, hermano. Lo que hacen es, porque trabajan en el día en la pizca, del tomate, del chile, de un montón de cosas. Y en las noches tienen como unas galeras donde duerme la gente. A veces tienen unas casitas así muy, muy sencillas, muy, muy sencillas. Y están ahí 4 o 6 meses trabajando en estos lugares. Tú vas a estos lugares y llegas, llevas un pequeño regalo y le empiezas a preguntar, te haces un poco de amistad y les preguntas, ¿qué idioma habla usted? No te quieren decir. No, pues soy de Oaxaca. ¿De dónde? Pues de la sierra. No te quieren decir lugar, ¿no? Entonces lo que se hace, si logras investigar un poco más, el teléfono tiene ahora una aplicación y entonces tú le pones, a ver, usted dice que es mixteco, ¿verdad? A ver, de este pueblo, sí, de este pueblo. Le puedes poner la Biblia en el idioma de ellos. Me pasó a mí con una chica. Platiqué con ella un poquito. Ella venía de Oaxaca, trabajando acá. Y le pregunté y le dije, ¿de dónde vienes? Y me dijo, hablo chinanteco. Me metí a la aplicación y hay creo que 2 o 3 variantes de chinanteco. ¿Cuál de estos 3? Me dijo, esta, me dijo, yo soy de este pueblo. Ok, se lo pongo así, yo no entendí nada, hermano. Ya, ahorita a ver si lo logro poner, ahorita se lo voy a poner. Y entonces, pero ella cuando empezó a ir, hizo así. Están hablando mi idioma. Y le pregunté que si ella conocía de Cristo. Me dijo, he ido a la iglesia. Muy bien. Y le pregunté, ¿y si te mueres, a dónde iría tu alma? Y me dijo, al cielo. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo, porque voy a la iglesia. Entonces le dije, no es exactamente no es así. Entonces le expliqué el evangelio. Tenemos que abrirnos a esta posibilidad. Indígenas, estudiantes internacionales que están en la Ciudad de México. Aquí hay universidades importantes y hay estudiantes internacionales aquí. ¿Sabe usted que hay gente de Japón? Hay gente de India, de Europa, que están aquí. ¿Y quién les habla a ellos? A veces nos cuesta un montón mandar un misionero a lo mejor a Medio Oriente y aquí están. Hay árabes que viven acá. Esta foto de aquí son mujeres musulmanas en México. Algunos de ellos viven en lugares de dinero. En Polanco. ¿Alguien ha tenido un jefe judío? ¿Nadie? Por ahí algunos, ok. Jefe judío. Judíos también hay que hablarles de Cristo. No se van a dejar tan fácil, pero hay que orar, hacer amistad. Jefe español. A otro jefe español. Son especiales, pero hay que amarlos también. Son gente, son extranjeros que necesitan de Cristo. Hay hinduistas en México. Hay una página en Facebook, esta la corté anoche, la pegué aquí. Se llama Hindúes en México. Tienen sus actividades y ahí está su página. Esta es de Facebook, Si entras a Facebook, ahí los vas a encontrar. Pero ¿quién va a tener el corazón para hablarles? Cuesta un montón, hermanos, mandar un misionero.
Pero Dios está haciendo que esta gente vengan para acá. Están llegando a México, están llegando a Latinoamérica. En Venezuela, hermanos, hay 500,000 de chinos. 500,000 chinos en Venezuela. Y las iglesias cristianas casi no están haciendo nada. Un amigo mío, un conocido nuestro, está aprendiendo chino, mandarín y chino cantonés. Y ya levantó una célula de jóvenes cristianos convertidos chinos. Este es un ministerio que todos tenemos que estar abiertos y no olvidarnos, porque es parte del plan de Dios. Llevar el evangelio también a los extranjeros. Es la parte que nos toca. Lo podemos hacer, están aquí, son nuestros vecinos. No les hacemos mucho caso. Ay, son raros, ¿verdad? ¿Por qué no hacer amistad con ellos? ¿Por qué no acercarnos a ellos? ¿Por qué no? Yo le he contado de mi casa a alguien que es de contexto musulmán. Y le dije el otro día, ¿cuándo platicamos? Vamos a vernos. ¿Cómo ves el lunes? Me dijo, el lunes no. ¿Por qué el lunes no? El lunes hago ayuno. Ayuno 2 veces a la semana, me dijo. Digo, wow, este ayuna más que nosotros, ¿no? Qué barbaridad. Pero necesitan el evangelio. Número 2. La segunda razón es como, va ligada en realidad con la primera, por lo siguiente. ¿Por qué no les hemos hablado? ¿Por qué es que nos ha pasado un poco desapercibido? Yo creo que en parte porque no entendemos bien el corazón de Dios. Pero en parte creo, y tal vez sea la razón más importante, porque estamos demasiado ocupados y enfocados en cosas que no valen la pena. Ahora vengan conmigo, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Bueno, Jesús limpió el templo, ¿no? Sacó a estos y fue algo fuerte realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis? Ahí está, amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es la habitación, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, si eres un verdadero cristiano, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Es mi casa, dijo Jesucristo. Pues habéis sido comprados por precio. Pregunta, ¿qué precio pagó el Señor? Su sangre. No fue plata, no fue oro, no fueron dólares, que están caros, pero fue la sangre de Cristo. Glorificad pues. Tu meta, tu propósito aquí es glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No tendría que hacer Jesús una limpia de nuestro templo de nosotros? ¡Wow! Sería fuerte, ¿no? ¿Qué sacaría si Jesús pudiera sacar algo de tu vida, qué sacaría? ¿Qué volcaría? Casi me imagino a los cambistas. Aquí se ve en la escena más o menos, se ven los animales. Y aquí está a punto, Señor Jesús, de volcar una mesa. ¿Ya lo vio? Ahora, cuando va a tirar esas monedas, el cambista, no, son mías, no te las roben, imagínate, ¿no? ¿Qué tendría que sacar Jesús de tu vida? ¿Qué te estorba para que sirvas a Dios? ¿Qué te estorba para que ames a Dios? ¿Qué te estorba para que prediques a Cristo? ¿Qué es el estorbo? El Señor lo va a volcar. Yo he pensado mucho en esto, hermanos, y dije, Señor, wow. Es algo que a lo mejor es valioso para ti, pero para el Señor es un estorbo. No tengo tiempo. No me puedo discipular, no tengo tiempo. No puedo leer la Biblia, no puedo orar, estoy muy ocupado. Y estamos tan ocupados en las cosas materiales y hemos caído en este corriente del mundo que nos quiere llevar con este afán de hacernos ricos. Mire, venga conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6. Este es un peligro que todos tenemos, hermanos, y tenemos que ser honestos de decir que es una batalla, pero tenemos que ponerlo claramente,
porque el mundo va a atacarnos por aquí. Primera de Timoteo, capítulo 6, por favor. Primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6, versículo 6. Dice, no, primera de Timoteo 6, 6. No, perdón, estoy leyendo otro. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de... Piedad está hablando de la vida cristiana, o sea, de vivir con Cristo, de vivir haciendo las cosas de Dios. Gran ganancia es la vida cristiana o la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es esto de contentamiento? Es que estés contento con lo que tienes. No que finjas estar contento. Hermanos, ya va a venir Navidad. Y les digo algo, la publicidad nos va a bombardear de todo lo que tú necesitas. O ellos dicen que tú necesitas y que yo necesito. Ahora sí, cómprate tu pantalla. A 18 meses sin intereses. Ahora sí, fíjese el argumento. Te la mereces. No merecemos nada, es mentira. No pasa nada. Pero no, la necesitas. Y el mundo va a esa vorágine. Compre el zapato, compre esto, compre el celular. Ya salió el nuevo iPhone 7. ¿Ya lo tienes? No. Ay, qué ¿Cuánto cuesta el aparatito eso? Más o menos, si lo quiero comprar así para mí. ¿Cuánto? 17,890. Hay una corriente del mundo que te dice compra, consume todo el tiempo. Y entonces nos enfrascamos en eso y nos olvidamos de las cosas de Dios. No necesitas nada de eso, hermano. Necesitas conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Eso es lo que necesitas. Eso es el verdadero gozo y felicidad de nuestra vida. Y entonces hacer avanzar el reino de Dios, porque nuestro templo tal vez necesita una purificación. Es muy fácil. ¿A qué le dedicas tiempo? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. A eso que le dedicas tiempo, tal vez te está robando el tiempo que deberías dedicarle a las cosas del Señor. Y créame que es una tragedia, hermanos, que los propios cristianos no leen la Biblia. No oran. El problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Y es aquí, si el Señor Jesús viniera, tiraría esas cosas a lo mejor. Ya no sé si lo voy a hacer al final, hermano. Ya voy a tirar una silla aquí. Ya la voy a ver, tráeme una vez, te la voy a hacer. A ver, préstame esa silla. A ver, ¿cómo fue, hermano? Ya era de Dios que se tronara. Ya ve, tiró el Señor el teléfono. Voy a tirar una silla. Dice que tiró las sillas de los que vendían palomas. Hermanos, el estudio es un poquito profundo. ¿La paloma qué simboliza? En la Biblia simboliza el Espíritu Santo. ¿Qué bajó cuando Jesús se bautizó? El Espíritu Santo en forma de paloma. Negociaban con el Espíritu Santo. ¿Qué significan las ovejas en la Biblia? Los cristianos. A ver, esta no se la saben. ¿Y los bueyes? Los bueyes son los obreros, los líderes, los pastores. No pondrás bozal al buey que trilla, comparando los pastores con los bueyes. Y viene Jesús, ya se enojó el pastor. Jesús quiere hacer esto en tu vida. Quiere darle vuelta a cosas que no valen la pena. Como tiró esto. O lo tiras tú o lo tira Él. En su misericordia el Señor pudo haberlo hecho en cualquier, pero lo hizo aquí en este momento. Y ese es que nuestro corazón es fácil de ser cautivado por cosas que no valen la pena.
Y si esta mañana te pido que hagas un examen de tu vida y que digas qué cosas no valen la pena y qué cosas sí valen la pena. Vale la pena, invierte en ellas. Si no vale la pena, no te preocupes. No pasa nada. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, comida y vestido, estemos, ¿cómo? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no levanten la mano, pero ¿cuántos quieren enriquecerse? Bueno, si tú eres alguien que se quiere enriquecer, no es tan fácil esa pregunta, ¿eh? Ahora, no hay nada malo en ser rico, ojo. En la Biblia hay muchas personas ricas que amaron a Dios, sirvieron a Dios con sus bienes. Abraham, Nicodemo, José de Arimatea, gente que tenía dinero y sirvieron a Dios con su... O sea, el problema no es el dinero, es querer enriquecerte y poner eso como una prioridad de tu vida. Porque los que quieren enriquecerse, todos van a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, no el dinero, el dinero no tiene nada malo, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado, cuidado, porque tal vez no podemos servir a Dios. Y yo he conocido a cristianos que han perdido el rumbo de sus vidas por el materialismo, por las cosas materiales. Número 3. Entonces tenemos que entender que lo hizo no solamente para que hubiera un espacio que los extranjeros conocieran de Dios, porque era el lugar para ellos, y cuidarnos de las cosas materiales también, pero recordar que Dios tiene un amor especial por el extranjero. Venga conmigo, por favor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Vamos para allá. Deuteronomio, capítulo 10. Dios siempre tuvo en su corazón un amor por el extranjero. Es algo inusual, hermanos, porque los propios judíos no lo cumplieron. Pero Dios siempre tuvo en su corazón que los extranjeros conocieran de Cristo y nos interesáramos en ellos y les mostráramos el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17, por favor. Amén, ¿sí? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Deuteronomio 10, 17. Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho, y que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también, ¿a quién, hermanos? Al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Tendríamos que ser más sensibles y pensar en que un extranjero tiene un montón de desventajas, no conoce muchas cosas, se siente rechazado y muchas veces nadie tiene la misericordia. Le voy a incluir un grupo de personas más: los sordomudos son como extranjeros, los desprecian, ahí andan pidiendo en las calles algunos de ellos. ¿Quién les va a hablar la palabra del Señor? Yo estuve en una iglesia, hermanos, donde había un intérprete y había un grupo de sordomudos que cuando estaba predicando el pastor, el intérprete estaba traduciendo la predicación simultánea y los sordomudos estaban de un lado escuchando la palabra del Señor. Alguien tendría que llevarles también la palabra a ellos, pero estamos tan ocupados, estamos tan metidos en estas cosas, y Dios, yo te digo, hermanos, te está ayudando a que tu vida tenga sentido. En realidad es arrebatarnos de nuestro egoísmo, de nuestras metas, de nuestros planes, para que podamos ser una vida que también incluya el transmitir el amor de Dios a estas personas, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Una vez me pasó, un hermano de la congregación, comenté algo de esto en una prédica y me dijo: pastor, en mi trabajo tenemos a un hombre de la India
que está, lo han traído de la India. El hombre es un programador y está trabajando conmigo. Pues háblale de Cristo, le dije yo. No se me había ocurrido, me dijo, pues háblale. Y excelente, y comenzó a hablarle de Cristo. A las semanas me dijo, pastor, ¿tendrá una Biblia en hindi? Y le cuento una pequeña historia. Yo estoy haciendo una pequeña colección de Biblias. Y cuando puedo compro Biblias de diferentes cosas. Tengo una Biblia en nepalí. Tengo una Biblia en idiomas indígenas. Tengo Biblias, tengo una en sánscrito. Tenía una Biblia en hindi. Pastor, ¿no tendrá una Biblia en hindi? Ay, mi colección, dije. Y entonces le dije una buena respuesta, ¿no? Déjame ver. Y entonces me fue a mi casa y me fue a orar al Señor, y entonces ahí me debatí porque era mi colección. Y entonces Dios me dijo, fíjese lo que me dijo Dios, ¿la vas a leer tú? No, pues no, ni sé leer hindi. Pues dásela. Y se la di. ¿Te imaginas la sorpresa? Alguien que tal vez nunca ha tenido una Biblia en su vida y se le da una Biblia en su idioma. Pero es esto, hermanos, quitarnos de nuestro egoísmo, de nuestras ideas y amar al extranjero. Esta imagen de aquí es una mujer sirofenicia, según la Escritura. Era de Siria y era fenicia al mismo tiempo, de alguna manera. Y se acerca y le dice, Señor, ten misericordia de mí porque mi hija es atormentada por un demonio. ¿Y qué le dijo el Señor? Primero no le hizo caso. Y entonces los discípulos, mira, el Señor ya sabía todo esto, ¿no? Cuando tú lees la Biblia tienes que entender que el Señor ya sabía todo esto. Entonces los discípulos dicen, Señor, despide a esa mujer porque ya nos da mucha lata. Y la mujer estaba, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús siguió caminando, no le hacía caso, ¿verdad? Entonces ya despídela, Señor. Entonces, bueno, a ver, vengas, mujer. Ya que viene, el Señor le dice, no es correcto quitar el pan de los hijos para darlo a los perrillos, porque los gentiles ante los judíos son considerados perros. Él le dice como un poquito amable, perrillos. Pero el Señor sabía el corazón de ella y el Señor sabía la respuesta que ella le iba a dar. Le dijo, sí, Señor, pero también los perrillos, y vea la fe de esta mujer, comen de las migajas de la mesa de sus amos. Con una migajita de tu poder mi hija es sanada, Señor. Vea la fe de esta mujer. Y el Señor provoca la situación, uno, por ella, claro, para que ella conociera. Y le dijo, mujer, vete, tu hija está sana. Y se fue y su hija quedó sana. Pero lo segundo impacto fue en sus discípulos, porque ellos, ¿cómo llevar el evangelio? Nada más a los judíos, no, a todo el mundo. Es llevar el amor de Dios también a los extranjeros, los indígenas, los judíos, los musulmanes que viven acá. Y cada vez van a venir más. No sé si sepas esto, en México hay un grupo en Tijuana y Mexicali, 15,000 refugiados africanos y haitianos que están ahí en la frontera. Quieren pasarse a Estados Unidos pidiendo asilo político. La embajada de Estados Unidos ya les dijo que sí, pero que nada más de a 40 diarios, porque no caben todos, y son 15,000. Entonces están ahí. Hablamos con un pastor en la semana, platicamos el tema y me dijo, nosotros vamos a ir a predicarles de Cristo a estas personas, porque él es de Tijuana. Tenemos que abrir nuestros ojos, están aquí, están cerca de nosotros, pero tenemos que llevarles el amor. Nuestra motivación es el amor que hemos recibido de Dios, porque ese es el amor que te va a mover a hacer algo y tener misericordia de ellos en vez de ser indiferentes, en vez de hacerlos a un lado. Habría que pensar. Piensa, por favor. Analiza, abre tus ojos. ¿Hay algún extranjero cerca de ti que necesitará la palabra de Dios? Cada día habrá más, Piensa en esta oportunidad. Y cuarto y último lugar, la cuarta razón por la cual Jesucristo echó es para una lección que la propia Escritura dice. Para que aprendamos que Dios es un Dios
celoso. Ahora, mira, esto que te voy a platicar ahorita, pues son de esas cosas de Dios. Yo trato, hermanos, de leer mi Biblia todos los días. Tengo un plan de lecturas y voy con mi plan de lectura y leo en la mañana, en la noche, cuando puedo, pero estoy tratando. Y esta mañana me puse a leer. Te voy a leer el capítulo que me tocó leer. Ven conmigo. Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Era mi lectura de hoy. Era normal, me puse a leer. Versículo 12. 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es... ¿Ese celoso está con mayúscula o minúscula? Quiere decir que es nombre propio. Celoso, Dios celoso es. Imagínate que tu esposa se llamara, ¿cómo se llama tu esposa? Celosa. Celostina. Ese es el nombre de Dios. Y dice, cuando los discípulos vieron esto, dijeron, el celo de tu casa me consume, dijeron. Se acordaron de esa escritura. Y aquí estamos hablando de que nuestro Dios nos quiere todo para Él. ¿Te imaginas que yo llegara a mi casa y le dijera a mi esposa, oye, fíjate que hay una nueva secretaria que es bien buena onda conmigo? Me trae regalitos. Sí, y ¿cómo se llama? Y hasta me dice licenciado. ¿Qué cree que va a pensar mi esposa? No, hombre, se van a parar los pelos. A ver, ¿qué andas tú con esa? ¿No? Pero es lo correcto. Dios es Dios celoso. Y cuando tú y yo nos emociona algo, ay, mira eso, y Dios dice, ¿qué anda usted viendo? No, es que hay esta oportunidad de trabajo, es que esta fiesta, es que, momentito, yo te compré por precio. Este es mi templo. Yo quiero que me sirvas a mí, me ames a mí, disfrutes estar conmigo, porque soy un Dios celoso. Y tan celoso que es capaz de trastornar las cosas si es necesario. Y he pensado en esto, que Dios en su gran misericordia. Ahora, el Señor llevaba ya 3 años y medio de ministerio y no lo hizo. Lo hizo prácticamente el último día antes de morir, porque yo creo que le dio oportunidad a Israel. El texto que está aquí, ahora no tengo el tiempo, hermano, pero el texto anterior, usted conoce la historia, es cuando Jesús maldice la higuera. ¿Se acuerda? Es el versículo que están exactamente antes de esto. De hecho, iba camino al templo cuando maldice la higuera y luego llega al templo. La higuera representa a Israel, la nación de Israel. Las hojas de higuera representan la religión, lo externo. Pero ¿qué problema tenía esa higuera? Tenía hojas, pero ¿qué no tenía? Frutos. Era tiempo que tuviera frutos y no tenía frutos. ¿Qué frutos hay en tu vida, hermano? ¿Qué cambios hay en tu vida? ¿A cuántas personas le estás predicando? ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Cómo va tu comunión con Dios? ¿Cómo va tu enamoramiento de Cristo? ¿Cómo están tus frutos, tus cambios? Quiero ver los cambios, dice el Señor. Y la higuera fue maldecida porque no se halló fruto. Y luego entra al templo y están comprando y vendiendo. Basta. ¿No tendría el Señor que hacer algo así en nuestras vidas? ¿No el Señor nos ha dado misericordia y no nos ha pasado nada, ni, gracias a Dios, nada así malo, pues, nada que nos trastorne? Pero tal vez ha llegado el tiempo que Dios diga,
es momento de que te pase algo. ¿Qué te tiene que pasar, hermano? ¿Qué tendría que pasarte? ¿Qué un choque? No, ni quiero decir nada, no sé qué pase. Pero ¿qué tendría que pasar? Porque Dios es Dios celoso. Ese es su nombre, así se llama. ¿Cómo se llama tu Dios? Jehová. Y otro nombre, celoso. Wow. Tiremos esas cosas antes que Dios tenga que tirarlas. Y digámosle, Señor, yo quiero renovar mi consagración contigo. Yo quiero dejar de estar viendo por otros lados para enamorarme más de ti y servirte a ti, en lo poco o en lo mucho que pueda hacer por ti, Señor, porque tú eres un Dios celoso. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que ahora, durante estos siguientes minutos, trates con nosotros en nuestros corazones. Porque yo creo, Señor, que hay muchas cosas que pueden estar estorbando nuestra entrega, nuestro corazón a ti. Cosas vanas y vacías que se van a quedar en este mundo. Cosas superfluas, Señor, y que no valen la pena. En vez de tener pasión y corazón para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas nuestro corazón en esta tarde. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Sacude nuestras vidas como sacudiste ese templo, Señor. Echa fuera a los cambistas, a los que venden palomas, Señor. Echa fuera a los que venden ovejas, Señor. Porque son cosas que no valen la pena. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Limpia lo que está estorbando, Señor, en nuestras vidas. Quita, Señor, lo que no te agrada. Y haznos, Señor, disfrutarte a ti, gozarnos contigo, Señor, y entender que nada vamos a llevar de aquí, Señor, solamente lo que invirtamos en tu reino. Hermano, hermana, yo quiero darte un minuto para que pienses en esto. Y quiero hacerte una invitación. Si tú necesitas entregarle algo al Señor, si el Espíritu Santo, mientras estábamos en la plática, en algún momento te dijo, entrégame esto, yo te pido que te unas conmigo para pedirle al Señor que nos lo limpie. Y si tú quieres entregar algo al Señor, te pido que me levantes la mano para orar por ti. ¿Quieres entregar algo al Señor? Levanta tu mano para que oremos al Señor. Varias personas, gracias a Dios. ¿Quieres entregarle algo al Señor? Algo te está estorbando, entrégaselo ahorita al Señor. No lo cargues tú, dáselo a Dios. Bien, pueden bajar sus manos. Gracias, hermanos. Padre bendito, tú nos conoces. Tú sabes, Señor, nuestras vidas. Te entregamos esto, Señor, que nos está estorbando. Perdona, Señor, porque no debimos de haberlo puesto de donde está. Pero hoy, Señor, te digo, aquí está, Señor. Quiero enamorarme de ti, Señor. Quiero escucharte a ti y servirte a ti, Señor. Te entrego esto, Padre bendito. Tú muévete en mi vida, Señor, y hazme un instrumento en tus manos, Señor. Dame corazón para los extranjeros, Señor, para que ellos también conozcan tu palabra. Dame oportunidades, Señor, para hablarles también a nuestros propios indígenas, Señor, y a gente de otro lugar, de otras religiones, Señor, también. Y también quiero hacer una invitación a cualquier persona que nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesús en tu vida, es tu decisión. Él toca la puerta de tu corazón. Él murió por ti, pero tú tienes que reaccionar y invitarlo a Él, entregarle tu vida. Habrá una persona, antes de que terminemos, mientras estamos orando, que quiera hoy entregarle su vida a Jesucristo. Levanta tu mano, por favor, en este momento. ¿Habrá alguna persona? Antes de que terminemos, tal vez la mayoría lo hemos hecho, pero alguien que hoy quiere entregarse a Jesús, levanta tu mano si es que hay alguna persona, antes de que terminemos. Pues gracias, Señor, por tu palabra y porque en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Tu llamado es, Señor, la consagración, la santificación de nuestras vidas para tu honra, para tu gloria.
Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén.